vamos a dar acerca de las preguntas que dieron. Entiendan que en Canvas honramos la palabra. Lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. Entonces, lo que importa no es una perspectiva. Yo invito a cada persona aquí, cada pregunta que vamos a responder, tú vas a tener que responder esa pregunta solo. ¿Va? En tu intimidad con Dios. Nosotros podemos empezar un camino para ti, pero Dios tiene la respuesta exacta para ti. Lo que buscamos no es perspectiva individual, sino paradigma del reino. ¿Me doy a entender? Vamos a orar y a darle, ¿va? Cada pregunta va a ser, no sé si me pueden quitar el pad. Ya. Cada pregunta va a ser de 1 minuto 30 segundos. Les voy a cortar, yo mismo voy a decir, cierren, ¿no? Corten, bueno, corten. Corten, porque cada una de esas preguntas va a ser dinámico. Hay unas preguntas super heavies aquí. Denos gracia. ¿Cuántos aquí nos van a tener gracia? ¿Cuántos aquí nos van a tener gracia? Va. No más. Yo dije, se vale debatir y me dijeron que no. Entonces, no autorizamos. Entonces no. Vamos a orar y a darle. Recuerda, no se trata. Perspectiva solo es tuyo. Paradigma es algo más amplio. Hay que tener eso. Señor, te amamos, Cristo Jesús. Somos tus discípulos. Somos tus discípulos. Y Señor, estas preguntas también te las hacemos a ti, Cristo Jesús. Nosotros solo somos una voz. Y que sea tu palabra, que sean tus palabras, no las nuestras. Y pido en el nombre de Jesús que en todo esto nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. A darle. Ok. Pues vamos a iniciar. Vamos a ir poquito a poquito, ¿va? Y vamos a iniciar la conversación poco a poco. Vamos a llegar a un punto más profundo. Pero esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué debo...? ¿Se escucha bien? Ok. ¿Qué debo hacer para desarrollar mis talentos? Muy bien, y esta pregunta se la vamos a dejar a Anita. Justo soy la primera. Yeah. Bueno, quiero compartirles unos puntos sobre cómo pueden ustedes desarrollar sus talentos. Y es que cada punto, si quieren ir anotando, cada punto trae su versículo. Entonces, les voy a ir diciendo los puntos y para descubrir tus talentos, primero tienes que descubrir tus talentos. Descubre tus talentos y eso está en Mateo 25:15. Después dedica tiempo y esfuerzo, practica tus talentos. Ay, suena raro. Y eso está en 1 de Timoteo 4:15. Ora a Dios para que te ayude con tus talentos y reafirme tu propósito en ellos. Y eso está en Lucas 11:9 y 10. No tengas miedo. Date, avanza en tus talentos. Y eso está en 1 de Timoteo 4:12. Comparte tus talentos. Y eso está en 1 de Pedro 4:10 y Mateo 10:8. Ten fe que Dios trabajará contigo a través de tus talentos. Y eso está en Romanos 12:6. Y sirve a Dios con tus talentos, que eso está en 1 de Timoteo 4:14. Y les voy a decir por qué todos estos puntos. Porque para descubrir tus talentos también tienes que ayudar a otros, compartir tus talentos. No te lo quedes tú solo, no te quedes tus talentos tú solo. Tienes que compartir tus talentos, pero sobre todo la cosa más importante, servir a Dios con tus talentos. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos y Dios lo que quiere es que tú sirvas a Él, sirvas en el reino de Dios con tus talentos. Así me acabó el tiempo, amigos. Okay. Vamos con la segunda pregunta. Y bueno, ¿qué hacer después de la universidad y cómo lo ligo a la iglesia? Y para esto nos va a ayudar nuestro buen Marcos. Y pueden hacer ruido, ¿eh? Pues chicos, yo les voy a dar puntos. Obviamente Dios quiere que todos trabajemos porque pues eso va a ser nuestro sustento. Entonces, el único tip que les puedo decir es que si están en la universidad, pues pueden coludirse o preguntar con su maestro qué pueden hacer para hacer algo de provecho con su carrera. Y de ahí empiezan a abrir lo que es un panorama muy amplio donde incluso pueden tener muchos conectes. Y también el segundo, que saliendo de la universidad, pues va a ser complicado, pero nunca dejes de perseguir tus sueños y nunca dejes de perseguir tus metas.
Entonces ahí es cuando entra Dios a discernir qué es lo que vas a hacer. Si tú tienes, no sé, talento en la voz, talento en la ingeniería, talento incluso en la licenciatura, pues Dios siempre te va a respaldar. Y la otra es cómo lo voy a aplicar en la iglesia. En esto, pues prácticamente toda la semana siempre hay iglesia. Por ejemplo, incluso los voy a invitar a Grupos Conexión porque está de lunes a jueves, que ahí es donde te retroalimentas cuando pasan los viernes y también el domingo con Carito. También hay casa de oración, incluso si tú estás trabajando en la mañana puedes ir a casa de oración, si estás trabajando en la tarde puedes incluso estar pues en intimidad con Dios. Los sábados también puedes estar en intimidad porque hay personas que trabajan de domingo a domingo y todo el día. Entonces tú dedica un tiempo, aunque sea un minuto, orando a Dios, hablando con el Padre, que le puedes decir: Dios, dame sabiduría, dame todo ese potencial para que yo salga adelante. Entonces es todo. Esto va a estar difícil, oigan. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Dios recompensa a todos independientemente de su fe? ¿Estás preparado, Chris? Date. Ahí está, bro. Mi tiempo. Wow, pues quiero empezar a responder esta pregunta en algo que dice en Números 14:11, que dice: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciaré este pueblo? Es que nunca me creerán aún después de todos los milagros que he hecho entre ellos. Lo han contado habitantes de esta tierra que saben bien quién es, que tú estás con Israel y que tú hablas con Israel cara a cara. Ellos ven la columna de nube de fuego y está sobre nosotros y aún saben que tú nos diriges y nos proteges día y noche. Yo respondería esta pregunta conforme a lo que dice Números, es como: ¿Dios recompensa a todos independientemente de su fe? Creo que Dios no puede recompensar a alguien que no cree en Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que creamos que Él es el camino, la luz y la vida. Entonces, si no crees, ¿cómo te puede recompensar? Dios lo quiere hacer, claro está. Dios lo hace si estás aquí. Y si estás aquí el día de hoy, Dios te está recompensando y te va a recompensar con algo. Solo déjate sorprender por Él. Déjate, algo que a mí me ha quedado muy claro es como: ten la expectativa de que algo va a suceder. ¿Vale? Entonces es eso. Y luego, basándome en algo muy interesante, es que dice Hebreos precisamente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, si tú estás buscándolo y crees en Él, te va a recompensar. Pero si no crees, creo que no puede recompensarte porque no estás creyendo en alguien verdadero. No estás creyendo en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya vamos entrando a más intensidad porque hay tantas religiones. Okay. Es como si me preguntaran por qué hay tantos sabores de chocolate. O sea, definitivamente, cuando yo estaba meditando esta pregunta, bueno, el ser humano siempre se ha buscado esa respuesta a de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existimos. Y miren, el hecho de por qué hay tantas religiones es porque el mundo geográficamente, o sea, está súper distribuido. No es lo mismo estar aquí que estar en China, y conocemos la historia universal. Entonces, por eso existen muchas religiones, porque hay una variación histórica entre cada zona geográfica y de acuerdo a cómo perciben cada una la divinidad. Y estamos conscientes nosotros que estamos aquí, que conocemos nuestra Biblia. Les voy a leer un versículo que está en... rápido, querido. Bueno, mientras... no, el tiempo. Listo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo sustento con lo que dijo Chris de la fe. Si nosotros estamos creyendo quién es la verdad, no dudaríamos de por qué existen otras religiones, porque conocemos a Jesús. Pero recuerden que hay muchas religiones por todo esto. Nosotros, es que spoiler para otra pregunta, pero nosotros vamos a tener la capacidad de creer en Jesús porque lo conocemos y porque tenemos la fe suficiente para poder escogerlo a Él, ¿ok? Y pues les decía, pues que el tiempo, yo lo dije muy rápido, allá. Oye, ¿verdad? Perdón. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿debo seguir confiando en Dios si veo que a los que no creen tener más suerte? ¿Chris? Justo, güey.
Basta. Voy yo, tarrón. Ok, déjame pongo mi tiempo. Vientos. Ok, quiero comenzar igual refutándolo. Dice Proverbios 3:12. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Luego un poco más abajo, Proverbios 3:7-8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Respondiendo a la pregunta, ¿debo seguir confiando en Dios si veo que a los que no creen tener más suerte? Yo creo que sí. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó contra toda esperanza, contra todo lo que estaba pasando. Experiencia súper rápido mía es como yo, gracias a Canvas, gracias a estar sirviendo en la iglesia, he podido creer. Han llegado situaciones a mi vida que he dicho: Dios, no puedo más, no puedo, no quiero seguir avanzando, pero es como Dios, a pesar de que falle, a pesar de que me he hundido, es como sigue adelante porque yo te rescataré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Y si hay un versículo que me encanta que es como: ¿quién contra ti? ¿No? O sea, ¿quién puede contra ti? ¿Quién puede contra mí? Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Él manda a sus ángeles delante de ti para protegerte. Y sobre todo algo que quiero terminar igual es como: no son tus batallas, son las de Dios. Pon todo en manos de Dios y todo obrará para bien. O sea, sigue creyendo en contra de toda esperanza. Jesús igual creyó, a pesar de que no sabía lo que nos depararía, pero Él creyó. Y Él confía en nosotros, Él confía en ti. Entonces puedo decirte eso. Wow. Estoy sorprendida. Ahora sí estudias. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo saber si ya tengo la fe suficiente para llamarme cristiano? Jaime. Jaime de Carter. Wow. Amigos, los veo muy callados, ¿eh? Pues bueno, primeramente, que tus obras muestran tu fe. Sabemos que la fe sin obras está muerta. Eso está escrito en Santiago. También tenemos un pasaje. Moisés tuvo fe y tuvo obras para sacar a los israelitas de Egipto. Y también tenemos el pasaje de Abraham, que hizo la fe, tuvo fe, dio a su hijo como ofrenda para Dios y Dios lo llamó amigo. Wow. Es increíble, amigos. Así que su fe tenga obras. Oye, te contaron que tres. Perfecto. Más tiempo para la siguiente pregunta. Ok, nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué ser santos es sinónimo de ser como Cristo? Y alguien que predicó sobre cómo ser como Cristo, ¿la responde? Mila. Mi hermano. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo cool? No soy muy convincente, pero les voy a creer. ¿Por qué ser santo? ¿Cómo? ¿Por qué ser santos es sinónimo de ser como Cristo? Ok. Pues mira, quiero leerles algo de 2 de Timoteo, que dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por propia determinación y gracia. Yo creo que en el momento en el que Cristo muere en la cruz, nosotros somos justificados por nuestros actos, por nuestros pecados. Y yo creo que el hecho de tener a Cristo en el centro de nuestras vidas hace que estemos en un proceso de regeneración de nuestros propios actos. Entonces, el simple hecho de que Jesús haya muerto en esa cruz por nosotros, a nosotros nos va a hacer santos, pero tenemos que demostrarlo, como dice Jaime, con nuestros actos, con nuestras obras, pues con nuestra determinación en la fe que tenemos prácticamente. Órale, también te sobraron. ¡Ay, hermano! Eres el soporte. Millán, ¿estás lista? Dale ya. Puedes ya. ¿Por qué la Biblia se contradice? ¿Qué se contradice? Dinos, Ok. ¿por qué se contradice Ok. la Biblia? Miren, yo entiendo esta pregunta porque, hasta cierto punto, porque cuando recién conoces a Cristo nos dicen, lee la vida de Cristo. ¿Y dónde está la vida de Cristo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Que básicamente es la misma historia, pero diferentes perspectivas. Y ya cuando pasamos a leer otros libros es cuando llegan estas preguntas de,
oh, esto no lo entiendo, o vemos que en el Antiguo Testamento hay estas cosas y por qué aquí hay otras cosas. Primero quiero decir que la Biblia no se contradice, se complementa entre sí. Wow. Nunca, en todo el tiempo que llevo leyendo, nunca he visto que la Biblia se contradiga, todo lo contrario, se responde a sí misma, y ahí les va el porqué. La Biblia viene pues de que es Biblia, de biblioteca, es un conjunto de libros, no fueron escritos en un mismo periodo de tiempo. Hay diferentes años, diferentes culturas y hay diferentes tradiciones dentro de la Biblia. No fue escrita en el español, fue escrito en muchos idiomas, arameo, griego, etc. Y por eso es que podemos encontrar diferentes cosas que nos sacan de onda, y solo quiero decir que a lo mejor podemos entender que en el Antiguo Testamento hay cosas más fuertes. Ahí es donde sacan lo de, pero ahí dice que es prohibido hacernos tatuajes, o ahí dice que las mujeres no pueden hablar en público, o ahí dice que eso, y a eso voy, a ese punto. Llegué, ya no me dio tiempo. Okay. La siguiente es para nuestro pastor Joe. ¿Estás listo, Joe? Sí. Ok. ¿Cómo saber que mi fe es real y no costumbre? ¿O soy cristiano porque es lo que siempre he conocido? Wow. Yo me imagino que este concepto viene a través de que si estuvieras en Indonesia, tú creerías en un dios hindú y como que este tipo, me imagino que de ahí viene esa pregunta. Pero yo creo que lo mejor que tú puedes entender es que cada religión que se ha hecho en los últimos tiempos, todos reconocen a Cristo y solo Cristo se reconoce a sí mismo como Dios, y pero los demás solo consideran a Cristo un profeta. Las religiones de todo el mundo reconocen a Cristo. Entonces, si tú naciste teniendo el costumbre de que es lo único que has conocido, dale gracias a Dios. Pero aún si estuvieras en otro lugar, los budistas reconocen a Cristo, los musulmanes reconocen a Cristo, todos reconocen a Cristo Jesús, porque es el hombre más influencial que jamás ha existido en la faz de la tierra. Él ha conquistado sobre todas las cosas. Y no des por sentado que si estuvieras en otro lugar no conocerías de Cristo. Por algo, Él es el hombre más famoso que jamás ha existido. Entonces, no confundas, costumbre y fe van juntos. Tienes que tener la costumbre de tener fe. ¿Va? Entonces, esa es mi respuesta para eso. Yo ocupo respuesta de esta pregunta, entonces. Dilo. Ay, Carito. ¿Cómo identificar una fe cómoda y cómo dejar de tenerla? ¡Sucutu! ¡Sastres! Está fuerte. Yo creo que la respuesta no es tan complicada. Yo creo que lo que tienes que hacer es, para demostrar realmente tu fe y salir de esa zona de confort en la que muchas veces nos encontramos, es hacer la voluntad del Padre. Wow, sí. Yo creo que tienes que someterte a la palabra, tienes que someterte a lo que dice Jesús. Y sé que no es fácil, pero tienes que hacerlo, porque no sirve de nada decir, no, pues yo creo en Dios y voy a los domingos a la congre y de repente escucho alabanzas y ya, salgo de la congre y voy a mi casa y se me olvida todo, ¿no? Todo lo que soy de cristiano. Entonces, no, yo creo que pues tienes que someterte a Dios. Busca servidores, Dios busca que hagas iglesia, Dios quiere que lleves la palabra a la gente que no la ha escuchado. Y tienes que hacerlo. Quizá no es fácil, quizá no te sientas muy cómodo de hacerlo. Hay, yo creo que muchas formas de hacerlo. Solo es cosa de que encuentres cómo y lo hagas. Wow. Sucutu, te volvió a sobrar tiempo. Jaimito. Sí, Jaimito. ¿Qué hacer cuando no amo la voluntad de Dios o no creo que todo en la Biblia es verdad o bueno? Digo, si me lo quieres prestar, ¿verdad? Toma usted, mi hermano. Mi hermano. Miren, yo creo que si viene realmente de Dios, te dará paz. Wow. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y también un punto a considerar es que nos acerquemos a Dios, tengamos una comunión con Él. Y si queremos conocer la verdad, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí encontrarás los evangelios.
Y ahí encontrarás el camino, la verdad y la vida, y al Hijo de Dios que ha dado su amor por cada uno de nosotros. ¡Sukutu! Vas, mi Jackie. Vamos, Jackie. ¡Dale, Jackie, tú puedes! Vamos, peluche. ¿De qué sirve tener libre albedrío si Dios ya lo sabe todo? Ok. Bueno, cuando yo estaba pensando esa pregunta dije, ok, Dios ya lo sabe todo, pero Él no es quien lo determina terrenalmente hablando, porque por eso Dios ya lo sabe, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir qué decisiones vamos a tomar, porque Dios sabe, ok, lo que va a pasar si escogemos bien, Dios sabe lo que va a pasar si escogemos mal, pero por eso tenemos libre albedrío, para que nosotros tengamos la capacidad de elegir. Y algo que yo pensando les voy a compartir, en mi cuarto dije, ok, siento que ese momento va a ser la prueba en la que Dios diga, sí está mi Santo Espíritu en ella, porque escogió el camino de la verdad. Porque para eso es el libre albedrío, para que tú te pruebes a ti mismo que eres capaz de escoger a Dios sobre todas las cosas, y que el Padre pueda ver que en efecto tu fe es real, de lo que hemos hablado, que estás amando primeramente. Y pues yo creo que para eso existe el libre albedrío, que Dios ya conoce todo porque es omnisciente, pero no determina lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y pues ya, eso es todo. Gracias. ¡Sukutu! ¡Hala! Muy bien, ¿verdad? Ok, ya. Si Dios perdona, ¿por qué castiga a la gente? ¡Sukutu! ¿Y por qué hay infierno si Dios es perdonador? ¡Sukutu! Okay. El infierno. Dos minutos porque son como dos preguntas. Sí, pues me ponen preguntas así. Ok, rápido. El infierno es una consecuencia de no haber conocido a Cristo y de no ser conocido por Cristo. Wow. Y solo quiero decir que me alegra que Canvas crea que existe el infierno, porque hay muchas ideologías que quieren hacerte creer que el infierno no existe. Wow. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pensemos que nuestra vida podemos vivirla como sea y que no va a haber una consecuencia. Sí hay una consecuencia y este es el infierno. Ahora, Satanás quiere hacerle creer al mundo que Dios es el malo, porque, es que Dios los está mandando para el infierno. Pero Dios no manda a nadie al infierno, es Satanás quien atrae a las personas al infierno. Y solo quiero decir que, ¿por qué digo que es una consecuencia de no conocer a Cristo? Es imposible que si conoces a Cristo y que si Cristo te conoce a ti, es imposible que algo más sacie tu corazón. Y puedes saber de Cristo, puede caerte muy bien Cristo, pero si no lo conoces, ese es el destino final. Y por eso es tan necesario el anunciar las buenas nuevas, porque para el infierno no solamente van los pedófilos y de esta gente malvada, también va gente que tiene muy buenas intenciones, que ayuda a los pobres, pero nunca conoció a Cristo. Wow. Y por eso es que la Biblia dice que en esos días dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Y Jesús dice, nunca los conocí. Y esa es la razón del por qué tú y yo necesitamos conocer a Cristo, porque hay un infierno, porque hay algo, un destino, un final al que vamos a llegar si no conocemos a Cristo. Y por eso es que Cristo Jesús tuvo que venir para rescatarnos del infierno. Entonces, sí hay una consecuencia y Dios es perdonador. La razón o la pregunta más bien sería, ¿por qué el mundo no quiere arrepentirse? ¡Wow! No puedo con tanta sabiduría. Okay. Esta pregunta que sigue es muy interesante. Pongan mucha atención, por favor. Y es para Carito. ¿Es incorrecto buscar ayuda médica o terapéutica si confío en Dios? Sí. Yo creo que varios no lo hemos preguntado y creo que en lo personal, hablando de procesos míos, creo que yo me he hecho esa pregunta porque he sentido como, es que Jesús, siento que ya intenté orar y orar y orar, pero sigo sintiendo esta terrible tristeza, sigo luchando con todos estos pensamientos, con ansiedad. ¿Será que no fuiste suficiente? No te estoy fallando en no creer en ti, si voy a buscar ayuda. Y sabes, obviamente es complejo, porque la historia de cada uno con Dios es distinto. Yo leo la Biblia y veo a Jesús sanando a las personas de formas tan distintas y curiosas. De repente escupe a la tierra y te lo embarra los ojos. Y de repente es como, ok, una palabra. Y de repente son personas que llevan años enfermas. Es como, ok,
hay que darnos cuenta que no hay una ecuación para cómo funciona Jesús y la sanidad. Al final es una relación personal, es una historia que estamos construyendo con Cristo. Y al final Él lo que quiere es estar presente. Él quiere revelarse como un, sí, salvador, sanador, pero principalmente como tu salvador. Ese es el foco de todo. ¿De qué me serviría estar al 100 si yo jamás conocí a Cristo como mi salvador? Si mi alma está perdida. Y sabes, es parte, te digo, todos los procesos son distintos, pero lo importante es que Cristo esté en el centro. Jesús es el que sana. Hay herramientas, hay procesos distintos, pero Jesús es quien sana. Lo he experimentado, he buscado ayuda en otros lados, pero al final, quien me da esa libertad al 100% es Jesús, porque es quien te creó, es quien te formó. Solo Él conoce lo que necesitas, solo Él puede llenar tu alma. Otras personas pueden ayudarte a tu mente, a tu cuerpo, pero tu espíritu, solo uno lo puede salvar, solo uno lo puede sanar. Ok. Esta pregunta la hizo alguien que no es cristiana, ¿va? Entonces, la mayoría, creo que todas las demás preguntas las hizo personas de la iglesia que han venido a Canvas, pero esta persona, ¿no? Ya la perdí, aquí está. No soy cristiana, pero quisiera saber, ¿cómo afrontan ustedes el dolor colectivo y cómo se ayudan como colectivo al dolor individual? Sí, perdón. Bueno, hola, sí. Bueno, lo primero es obviamente tener comunidad con gente que crea en lo mismo que nosotros. Y bueno, ¿cómo puedes tener una comunidad? Aquí en Canvas tenemos la maravillosa opción de que te puedas unir a un grupo Conexión. En esos grupos Conexión nosotros queremos ser intencionales contigo y no solo ayudarte en un dolor físico, sino también brindarte consuelo emocional y espiritual a través de la oración. Y pues, ¿cuál fue la segunda? Como colectivo, individualmente, pues nosotros como comunidad podemos apoyarnos mutuamente de forma intencional y genuina a través de la oración, a través del ayuno, para las diversas pruebas que cada quien esté pasando personalmente. Yo, ¿por qué me siento tan solo? Incluso cuando sé que Dios está conmigo. Hijo, mano. ¿Quién eres? Génesis 2:18. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Wow. Lo que me habla este texto, me interrumpieron, entonces me tienen que dar más segundos, ¿eh? Lo que está diciendo este texto es que hasta Dios mismo te puede categorizar como solo. Wow. Hijo, Lo mano. que quiere decir este texto es que Adán, el más cercano a Dios, hasta Dios dijo, está solo. Esto me hace querer decir, o sea, no se trata de Adán. Se trata de que si Eva estuviera en las mismas circunstancias, Dios hubiera dicho lo mismo. No está bien que esté sola. Wow, sí. Que quiere decir que Dios no le es suficiente que tú tengas una relación con Él. Wow. Lo que para Dios es suficiente es que tengas una relación en comunidad. Así es. Y entonces por eso es tan importante hacer iglesia. La pregunta aquí es, quien sea que haya puesto aquí esto es, ¿estás conectado con tu comunidad? Wow. ¿Estás conectado en tus amistades? ¿Estás Wow. conectado en el segundo mandamiento más importante que sí es requisito de Dios, que es ama a tu prójimo? Para Dios no es suficiente que lo conozcas y hasta Dios mismo, teniendo conexión con Él, va a decir, estás solo si no estás amando al prójimo. Entonces, es una invitación. Si te sientes solo, es una invitación a que te acompañes con la comunidad o con una amistad o algo así. Ustedes me interrumpieron unos segundos más. A ver. Muy bien. ¿Anita? Sé que solo hay una vida, pero ¿será posible volver a ver esa persona a quien siempre quise?
Wow, creo que esta es una pregunta muy retadora y es que quiero que sepan que en la Biblia no muchas veces aparece sobre que si podemos ver a otra persona, a una persona que quisimos, pero justo en Primera de Tesalonicenses, si escudriñamos la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: después Dios nos llevará, nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Y es muy probable que sí podamos ver a los seres que quisimos en esta tierra, porque justo dice, nos reunirá con los demás en las nubes, y me llamó muchísimo la atención esto, porque quizá podamos vernos en el cielo, en la eternidad, y tendríamos mucho tiempo, porque es la eternidad, pero yo creo que en nuestras pláticas con nuestros seres queridos sería hablar sobre la gloria de Dios, sería adorar a Dios, sería glorificarlo, ver sus bondades y saber lo mucho que nos ama. Esas serían nuestras pláticas. No estaríamos pensando en, oh, te extrañé, o quizás sí, también estaríamos pensando en, sabes, te extrañé un montón, pero sobre todo nuestro enfoque principal, nuestra primera decisión de nuestras pláticas serían sobre el Señor Jesús. No sería nada más. Ok, siguiente pregunta, vamos fuerte. Y es porque, no sé quién la preguntó, gracias por preguntar porque yo tenía la misma duda. Marquito. Marquito. ¿Por qué hay tanta condenación en la iglesia en vez de ayudarte a levantarte cuando fallas? ¡Wow! ¡Suco tú! No, pues ni yo sé, ¿verdad? No, pues Jesús lo dice en Mateo 9 de: yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino que he venido a llamar a los que aceptan que son pecadores. Entonces de ahí parte la premisa de que pues prácticamente desde el pecado original hay mucha envidia. Incluso cuando Caín mató a Abel había esa misma incertidumbre. Entonces de ahí fue una cadena de que pues todos están condenando entre sí mismos. Pero Jesús dice: yo vine a llamar a los que aceptan que son pecadores. Todos nosotros hemos fallado. Yo he fallado incluso cuando yo asistí a Canvas. Entonces es ahí cuando mi intimidad empezó a coligarse con la voluntad de Dios. Y es cuando yo se los digo, yo les pregunto: ¿qué vas a hacer tú ante eso? ¿Vas a seguir abrazando esa condenación o vas a seguir avanzando tu proceso? Porque el proceso tiene que ser en intimidad con Dios. Y es por eso que también yo les aconsejo a que busquen amigos donde te sumen. Como dice mi mamá, busca personas donde te sumen, no que te resten. Si ves que tus compañeros o amigos te están restando, te están haciéndote sentir menos, no es ahí no es compa. Entonces tú busca personas donde te empiecen a sumar, y es cuando la iglesia va a cambiar de una forma radical, porque incluso los fariseos, aunque se creían justos, pero también tenían sus pecadotes. Entonces yo les digo que no abracen la condenación, sino que abracen lo que es la voluntad de Dios. Ok, Isaac. Ay, ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? ¡Wow! ¡Kiko, mano! Dios mío. Lo primero es, Dios no trajo el mal. El mal entró al mundo a través del pecado. El sufrimiento que personal que Dios que sufrimos, tiene su propósito. Con este sufrimiento, Dios nos prepara para ayudar a otras personas a través de este sufrimiento. El consuelo que nosotros recibimos de Dios se convierte más adelante en una herramienta que podemos utilizar para ayudar a los demás cuando estén pasando por sus propias pruebas y sus propios momentos difíciles. ¡Wow! Ok. Sí. Ok, la siguiente pregunta. Está bien, Ok, la siguiente pregunta. Un poquito fuerte. ¿Cómo puedo buscar sanidad después de haber sufrido un abuso? ¡Wow! Muy bien. Esta pregunta iba ligada principalmente porque alguien escribió: ¿por qué Dios permitió ese abuso? Uy, entiendo el dolor. Y saben, lo explicaba ya que cuando hablaba acerca del libre albedrío, ¿no? De cómo al final los seres humanos tenemos voluntad. Dios es omnisciente, omnipotente, todo lo puede y nos ama profundamente como humanidad. Pero es parte de cómo funciona la creación de Dios.
parte de su gracia incluso, ahorita les voy a responder más, pero que exista esta voluntad, que al final nosotros vemos las consecuencias que es estar lejos de Dios. Y lamentablemente muchas veces nosotros inocentemente sufrimos la voluntad de otras personas, y esa voluntad, aunque sea mala, aunque sea un abuso. Y no es que Dios no tenga el control, no es que Dios no sea bueno, porque ¿saben qué? Ahí no para. Dios es como, ok, ya, sufriste, lo siento. No, todo lo contrario. Dios pelea por nuestras vidas. Él promete que habrá justicia, y sé que no comprendemos la justicia de Dios porque no es a nuestros términos, a estos tiempos, pero la promesa es que Él regresará y traerá justicia y va a restaurarlo todo, y toda lágrima Él la enjuagará, Él la secará. Esa es la promesa, esa es la realidad. Aunque este mundo nos ha lastimado, Dios se introduce en nuestra historia y cambia esa historia. Lo que para muchos es como que ya estoy arruinada, porque conozco ese sentimiento. Específicamente hablaban respecto a abuso sexual, y justo ese sentimiento de que hoy estoy arruinada. Todas esas cargas que este mundo no te puede quitar. ¿Me pueden dar un poquito más de tiempo? Sí. Todas esas cargas que el mundo no te puede quitar, que no te puede sanar, Jesús sí. Yo he visto cómo Jesús, aún en mi propia historia, ha sanado mis memorias. Lo que yo pienso que es como, no quiero pensar en esto, ¿cómo puedo traer a la memoria? ¿Cómo puedo seguir viviendo con esta carga? Jesús puede sanar toda memoria, todo recuerdo, Él lo sana. Es lo que el mundo no te puede dar. Esa es la promesa y la realidad que Cristo es. ¿Cómo puedes sanar ese abuso? Jesús, ese amor, darte cuenta que no importa lo que haga este mundo, Él tiene la última palabra y Él hará justicia. Eso nos trae tanta paz, tanta restauración que este mundo no nos puede dar. Así es. Ok. Esta pregunta la vamos a responder todos, entonces tenemos 1 minuto o menos, ¿ok? ¿Cómo identificas cuál es tu propósito? Iniciamos así. Isaac para allá. Sí. ¿Cómo identificas cuál es tu propósito? ¿Cómo identificas? Bueno, lo primero que yo pienso que tenemos que hacer para identificar nuestro propósito es buscar a Dios de manera intencional, anteponerlo a Él y al reino sobre todas las cosas, y poco a poco nuestras misiones o lo que Dios quiera que hagamos se va a ir revelando poco a poco. Perdón. Cuando vamos cultivando nuestra relación con Dios, poco a poco, a través de la oración, del ayuno, de estudiar la Biblia, nuestro propósito se va haciendo mucho más claro, cada vez más y cada vez más. Entonces, pues, es eso, a través de una genuina comunión con Dios. Yo animaría a que no pienses en tu propósito como una meta. Entonces, o sea, que si tú ves y tú dices, ¿qué es mi propósito? Y tú lo ves como un resultado final, yo te animo a que no hagas eso y define tu propósito el día de hoy. No te compares con alguien quien quieres ser, compárate contra quien fuiste ayer. ¿Va? Sí. Entonces, como que el propósito pueda seguir así, que tú digas, Dios, tú tienes muchos propósitos y tienes muchas formas y muchas vías. Edifica mi propósito el día de hoy, y si es seguirte, si es obedecerte en lo poco, en lo mucho, hoy es lo que cuenta, y es lo que animo. No se comparen con lo que quieren ser, el propósito que quieran tener, compárense con quien fuiste ayer. Wow. Tu propósito es ser como Cristo, porque eres parte de su cuerpo. Pero 3 cosas. 1, algo que te apasione y que harías sin dinero, sin nada. O sea, lo harías de por vida. Número 1. Número 2, algo que edifique la iglesia. No hablo del templo, hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y número 3, algo que haga famoso el nombre de Jesús. Buenísimo. ¿Cómo identificas tu propósito? Yo les puedo contar que parte de cómo identifiqué mi propósito fue creciendo en Cristo. Fue a través de mis puertos. Mientras yo tomaba más puertos, yo podía saber cuál era mi propósito. Yo podía crecer y sobre todo hacer comunidad con mis amigos, con leadership, con mis amigos que están abajo. Yo identifiqué porque Dios me mostraba el amor de Jesús en ellos. Dios me mostraba que si los tengo a ellos, que me muestran el amor de Jesús, tengo todo, y sobre todo tengo a Jesús. Entonces, ¿cómo identificarías tu propósito? Crece en Dios y ten gente que te ayude a crecer en Dios. Sí es. Hola, otra vez.
Bueno, voy a responder como personalmente. ¿Cómo identifiqué mi propósito? Creo que nunca lo identifiqué tal cual. Era en base a lo que había construido. Como que la gente un día me dijo, es que estás cumpliendo tu propósito. Y yo ¿cuál propósito? Yo no sabía que lo estaba cumpliendo. Pero algo muy interesante que dijo Joe es eso. No te fijes o no te compares con alguna otra persona. O sea, yo en mi mente, sí me pasó de que, yo quiero ser como ese líder algún día, ¿no? Pero genuinamente nunca pensé en convertirme en eso, sino en cómo sería cómo me verían otros, pero que vieran a Cristo. O sea, yo dije, ok, voy a cumplir mi propósito cuando alguien me diga que está viendo a Cristo en mí, pero sin decirlo. O sea, como yo veo que tú estás amando a los demás, o yo veo que tú estás orando por otros, porque era lo que Cristo hacía, pero yo sabía que la forma en la que estaba cumpliendo mi propósito era esa, porque sabía que estaba haciendo lo que Jesús hizo en la tierra y que estaba cumpliendo el propósito al cual había sido llamada, aún sin saberlo. No sé si lo entendieron, pero... Propósito no es algo que alcanzar realmente, no es un puesto de trabajo, no es terminar tus estudios, no es cumplir tus sueños. Siempre lo vemos como, cuando haga esto, estaré cumpliendo mi propósito. Propósito es la identidad que Dios te da como hijo de Dios. Tu propósito es eso, ser hijo de Dios, amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amar a tu prójimo. En eso Jesús es como, no se complique, hagan esto y están viviendo su propósito. No tienes que alcanzarlo, no tienes que llegar a ser mayor para cumplir tu propósito. No, cuando laves los trastes, pero lo hagas amando al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, estás cumpliendo tu propósito. Cuando estás en tu tarea, desvelándote, pero para el Señor, amando incluso a las personas a través de eso, no sé cómo, pero amando a las personas, estás cumpliendo tu propósito hoy. Pues yo creo que cuando nacemos pues todos somos bebés, ¿no? Y empezamos a crecer, tenemos cada quien nuestra vocación, nuestras habilidades. Así es el propósito de Dios. Nosotros cuando nos bautizamos, nacemos de nuevo y prácticamente empezamos a andar con nuestro Padre, que Él es el que siempre nos va a guiar en todo momento. Entonces, entre más seguimos a Dios, obviamente más nos ligamos a su propósito y empezamos a crecer de forma exponencial, que hay veces que tienen habilidades para predicar, hay personas que tienen habilidad para evangelizar, para tocar música. Así es. Eso es un cúmulo de cosas que Dios te va a empezar a alinear conforme a su propósito. Y como lo dijo Jan, mientras busques a personas que te alineen al propósito de Dios, ahí es cuando tengas esa sensación, ese corazón encendido para agradar a Dios y para arrepentirte y siempre seguir buscándolo, ahí es cuando empiezas a tener ese propósito y es único. Así que, pues ya es todo. Soco, tú te quedaban dos, bro. ¿Cómo es que no nos quisiste ocupar? 50 segundos, Chris. Ok, ¿cómo resumiría? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo identificas tu propósito? Wow, creo que este año han pasado varias cosas en mi vida, en mi día a día, pero hace no mucho y este año me dijo una persona una frase que ha impactado mi corazón y es: ¿quieres ser útil o quieres ser importante? Entonces, en mi día a día y hablando con otra persona me dijo, es como da tu mejor prédica, da tu mejor ejemplo hacia los demás, ¿no? Creo que ahí también estamos cumpliendo nuestro propósito, siendo útiles para el reino y no siendo importantes, porque si quieres ser importante, creo que Dios no te puede ocupar, porque Dios ocupa a las personas que cuando menos nos esperamos y estamos arriba, pero yo lo resumiría en eso, como dar mi milla extra y a través de mi servicio he podido encontrar mi propósito, he podido avanzar hacia el reino de Dios y hacia lo que Dios tiene para mi vida, y no solo para mi vida, sino para la vida de las personas que lo necesitan en este mundo, que necesitan conocer de Dios, que necesitan conocer de su Creador, que necesitan conocer de su Padre. Okay. Ya, dale, bro. Vale. Yo creo que cualquiera de aquí podría pensar, no, pues seguramente el propósito de Milo es hacer alabanza, ¿no? Si algo me ha mostrado Dios en estos meses es que ese no es mi propósito. Mi propósito realmente es llevar la palabra de Dios a los que no la han escuchado. Wow. Quizá puedes tener talentos, quizá puedes ser bueno, no sé, en fotografía, en audio, en música, no sé, puedes ser muy social con la gente, pero si ese talento no lo aplicas para llevar la palabra a los que no han escuchado de Jesús, entonces realmente no tienes un propósito. Tienes un talento, pero no un propósito. Yo creo que a mí lo que me hizo abrir los ojos fue estar en Logos.
fue lo que me hizo darme cuenta de que realmente la alabanza no es mi propósito. Spoiler, por Dios. Entonces, yo creo que lo primero que tienes que hacer es crear una intimidad con Jesús, crear una relación con Él y solito se va a dar. Amén. Eso, Milo. Amigos, cierro yo. Pues yo creo que tu propósito va muy de la mano con tu identidad. Wow, sí. ¿Quién te ha dicho Dios que eres? Wow, sí. O sea, tu identidad debe ser que eres hijo de Dios. Wow, yeah. Y de lo demás, no te preocupes porque Él te dará un propósito. Así es. Confía en Dios y Él hablará a tu vida. O sea, no hay más que tu identidad. Él vino a servir y no a que le sirvan. Wow, sí. Entonces, seamos servidores para el reino de Dios. Wow, sí. Buenísimo. Buenísimo.